Hola a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. Soy Dave y hoy pues vamos a trabajar en la temporalidad H4, que es Swing Trading, como bien dice el título, con la plataforma Forex Tester en Euro-Yen. Porque me escucho a mí mismo con delay, perdonad, solucionado. Pues vamos a trabajar con Euro-Yen, que es la primera vez pues que lo tocamos. En ningún vídeo hemos estado en este cruce. Ya sabéis que están los pares mayores y después está el Euro-Yen. Entonces, ¿por qué tocamos este par? Pues porque en la encuesta, que hemos llegado a 200 votos, ha ganado con el 54% el Euro-Yen en H4 Mercado Forex, quedando en segunda posición el Brent, que es el barril de petróleo Brent, en la temporalidad M15, que también ha tenido bastante interés porque ha quedado muy bien, y en última posición pues la criptomoneda Ethereum, que ha obtenido el 10%, y esa era en H1 que la hubiéramos tocado. Pues como ha ganado el Euro-Yen, trabajaremos con el Euro-Yen. Entonces, saludos a Gustavo, a Charlie, Miguel, Job, Ciro, Will, Juan, Wilson, todos los que ya estáis en el chat. Hoy estoy haciendo el directo un par de horas antes. Supongo pues que muchos puede que os haya pillado un poco desprevenidos y deis por supuesto que lo hago a la hora habitual, pero tengo un compromiso y lo estoy haciendo ahora, así que supongo que lo veréis en diferido los que no podéis asistir. ¿Cómo hacemos swing trading forex en la plataforma Forex Tester 4? Pues, y además en sábado, que ya sabéis que el sábado el mercado está cerrado. Pues la plataforma Forex Tester 4, ya sabéis que es esta de aquí, que en este link, códigotrading.com/forextester4, lo tenéis a precio especial por debajo del oficial, tanto para comprar como para hacer upgrade, o sea, si tenéis una versión antigua, pasar a la nueva. El programa, cuando lo tenéis, se ve así. Entonces, he puesto el Euro-Yen en H4 para empezar el año 1 del 1 del 2019, o sea, empezar el año actual, porque así pues vamos a tocar lo más reciente. Es un par con el que no trabajo, así que tampoco sé si ha sido buen año o mal año, y nos vamos a poner con 1000 euros, podéis ver aquí el balance, que son 1000, y es con el que vamos a trabajar. Entonces haré un poquito de análisis previo. Podemos ver lo siguiente, que aquí hizo un embudo. ¿Y qué sucede? Pues que en estos momentos, cuando rompe, que es lo que ha hecho, ya nos posicionamos solo bajistas, y ahora mismo solo nos interesa ir para abajo. Esto es lo más inmediato, que cuando se pone en esta formación tipo embudo, pues esperamos a que decida para arriba o para abajo. En este caso decidió para arriba. Yo no quiero hacer una previsión de futuro, simplemente en el momento que ya rompe digo vale, para abajo. Entonces no pretendo ni tener la razón ni prever el futuro del mercado, simplemente intentar ganar algo de dinero en el mercado. Entonces podemos ver que a fin de año hubo una trampa muy bonita, que es esta de aquí, que la entrada la dio con este martillo, que es cambio de color y martillo, y pues que ya ha llegado a su objetivo de beneficio. Pero estamos empezando en el 2019, simplemente a modo de curiosidad, es una de muy clara por el escenario que os he comentado. En el momento que ya rompe este embudo, esta de aquí es clarísima. Voy antes de empezar a ver si hay algún tema interesante. Will Win dice: ¿en algún futuro piensas manejar cuentas para tus clientes que quieran este servicio? Pues me gustaría, pero hay una regulación que hace que esto pues sea muy complicado, y yo no puedo a título personal, ni como Código Trading, ni como yo, pues ponerme a dejar que se invierta en mis cuentas. Pero si fuera por gusto, sí que me gustaría hacerlo, pero ya sabéis que hay unas leyes, unas regulaciones, y que nos tenemos que adaptar a ellas. Saludos, hay muchos saludos.
Saludos desde Nicaragua, desde Colombia, desde Lima y desde muchos sitios. Perú, México, Ecuador y yo que estoy pues en España. Muy bien, pues vamos a empezar y a ver qué sucede. Ahora podría haber una trampa alcista, pero os he dicho que el escenario es totalmente bajista, por lo tanto lo descartamos. Aquí pues sería trampa alcista, pero con estructura. La estructura es una cosa que os hace dudar y justamente aquí se ve muy bien. Estructura es que esta vela es la que pincha y a continuación hace un poco de microestructura y da otro cambio de color. Pues cuando hay estructura, para mí se descarta la trampa. Esta trampa además incumple otros parámetros, como por ejemplo la fuerza. Si os fijáis, tiene 1, 2, 3, 4 movimientos, porque por aquí se ve sucio, y por este lado pues un mínimo de 3, incluso por aquí se podría ver como 4. En resumen, en uno de los lados le pedimos fuerza y un mínimo de 2 movimientos, y no es el caso. Por lo tanto, vamos a seguir. Cuando suceden estas cosas así, pues tenemos que pensar en ir con mucho cuidado. Primero porque ya el tema bajista es muy probable cuando hay una ampliación así que cambie, que se recupere, que haya un retroceso. Por lo tanto, ahora mismo entrar bajista no me convence. Si podéis ver, por aquí hay trampitas bajistas que descarto. Porque esto normalmente como mínimo se recoge hasta su origen. Pero ya sabéis, no es que yo sepa lo que va a hacer, es que hago trading cuantitativo, es la especialidad de mi academia, y analizando estadísticamente y matemáticamente el pasado, saco pues unas estadísticas, y por ejemplo cuando hay una ampliación así, en el porcentaje más alto de veces se devuelve todo o incluso nace una nueva tendencia. Vale, aquí tenemos una primera entrada alcista, muy pequeñita. Borro el nivel este porque no lo hemos tomado. Y bien, aquí la podéis ver. Si ponemos el FIBO vemos que la pillada es entre el 5 y el 50. He hecho un vídeo de cómo se edita el Fibonacci. No es para Forex Tester, es para MetaTrader. Y haré otro pues para Forex Tester de cómo se prepara el Forex Tester pues para esta estrategia o para otras. Entonces, si no lo habéis visto, es el último vídeo que hay en el canal. Vemos que la pillada es entre el 5 y el 50, que es una trampa muy pequeña, y vamos a tomar la compra. Ponemos, a ver si dónde nos dejaría poner Take Profit. Podríamos ir a este extremo. Es un poco justo. Vamos a ver qué stop loss nos permite esto. Claro, es demasiado justo. A mí personalmente me gustaría pues estar mínimo aquí, y esto supone pues alejar un poquito el TP, que podría ser por esta zona, el bajo de esta vela blanca. Compramos y voy a poner el punto de gestión. Aquí tenemos y vamos a ver. De momento la cosa va bien. Aquí ya me puedo cubrir hasta aquí como mínimo, y ahora mismo si esto no me va a TP prefiero mover a empate. De momento no perder dinero. Ya he puesto el empate. El punto de gestión lo puedo quitar porque o gano o me quedo igual como si no hubiera entrado. De momento no se decide. Vale, finalmente se decidió, sacándonos en break-even. Entonces seguimos con 1000 euros porque no miramos los céntimos, redondeamos y estamos una vez más pues en 1000. Entonces son trampitas muy pequeñas que a veces cuesta un poco de colocar de forma cómoda. Vamos a seguir. Vale, aquí entro en un rango, como podéis ver, y ahora está empezando a caer.
y aquí se podría entrar para abajo. ¿Por qué? Pues porque ya ha ido a testear esta zona de aquí, que es de donde nace el movimiento, ¿no? Todo esto de aquí es donde nace el movimiento. Como empezó fuerte pero ahora rangueó y cae, pues estamos en un punto muy dual, en un punto donde para mí no está claro si esto seguirá cayendo o se irá para arriba después de este movimiento. Entonces puedo ir en todas direcciones y es lo que voy a hacer en esta entrada de aquí. Como podéis ver, es una trampita un poco más grande que la otra y la pillada pues nos respeta justito porque se acerca mucho al 50, pero no respeta. Ya sabéis que tiene que ser entre el 5 y el 50 para tomarla. Así que es bajista y esta sí que nos permitirá pues anclarnos en el sitio que nos gusta, que uno sería estos cuerpos, que esto otro sería ir a las mechas y finalmente ver dónde podríamos poner el stop. Claro, por las distancias que hay es más agradable ir a mechas porque el doble pues nos permite ir sobre esta zona de aquí, por ahí. Ahí estaría el stop el doble. Ya sabéis que ponemos el stop el doble, pero no es que dejemos saltar el stop, ponemos un punto de gestión para intentar salir en empate y con el Fibonacci tenemos otro punto que es el 50%. Si hay cuerpos cerrando más allá de este primer nivel, muevo empate. Si hay cuerpos más adelante ya cerrando por encima del 50, ya acabo pues cerrando con pérdida parcial, con media pérdida, un poco más de media, depende de la situación. Vamos allá. Oh, perfecto. Esta es de las de regalo, ¿no? Que en una vela prácticamente no tocó en una sola vela el TP, pero en dos sí que lo tocó. Y tenemos la primera operación ganadora. Hemos tenido un break-even y ahora un take profit. Mandan saludos también desde Boica, desde Ecuador. Dave, te respeto y admiro mucho, pero tengo una duda respecto a la trampa. Es decir, mencionas que necesitas 10.000 eventos para un tipo de operativa en particular en un instrumento, pero... Bueno, se ha quedado un poco a medias el argumento. O sea, a nivel de backtest, lo de los 10.000 eventos es lo óptimo. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, si estás en H4, para tener 10.000 eventos en un par es probable que no tengas suficiente data con, por ejemplo, en eurodólar, desde que empezó ese par el año que salió en el 99, creo recordar. Entonces, si no tienes suficiente, es suficiente, por ejemplo, en H4 que tengas 10 años. Para temporalidad diaria, incluso un poco más, si puedes tener 20 años porque se hacen relativamente rápidos. El otro tema es cuando ya bajas a temporalidades más de intradía, como puede ser M15 o H1, donde es bueno tener una grandísima cantidad de eventos. Entonces, en todos los casos, pero para intradía pues es más fácil porque hay más entradas. Entonces, creo que se quedó un poco la pregunta media. Si a continuación pues la terminas, vamos a comprobar. Ya sabéis que estos vídeos son a modo formativo. Entonces, lo que estoy haciendo es enseñar cómo funciona la estrategia en distintas temporalidades y en distintos mercados. Los vídeos en sí no son una prueba de nada. Ya sabéis que yo pues tengo los resultados auditados en la página web. Y ahí es donde podéis ver mis cuentas. ¿Por qué? Porque el vídeo no está pensado para demostrar nada. Yo tengo mis cuentas auditadas, también soy consciente de que MyFXBook, según se dice y según algunos informáticos han demostrado, pues se puede alterar. Por eso también tengo las cuentas auditadas en FXBlue, que pues es una plataforma que me han hecho utilizar para dar cuentas de prueba, ¿no? Para después, si te dan inversión, pues primero te dan una cuenta de prueba y me la hacían auditar allí. Entonces,
Como sé que eso está aún demostrado que no es alterable, también las tengo en ese punto. Entonces, en cada pasito que doy o respiración que tomo no tengo que estar demostrando mis resultados. Este vídeo es a nivel formativo, es un directo en un simulador. Es verdad que yo pues podría hacer trampas, porque todo el mundo en YouTube puede hacer trampas, pero es que no estoy demostrando nada, os estoy enseñando el funcionamiento de la estrategia. Sería un poco absurdo que yo antes compruebe a ver si funciona mejor o peor y coja un trozo de data óptimo para mí o que me vaya bien. No. Cogemos, pues en casi todos los pares que hemos ido haciendo hemos empezado con el año 19. Entonces la estrategia, si hago algo que me salto el plan, cualquiera de los que ya sois más avanzados me lo podríais decir. Vamos a continuar. Podría haber ahora mismo una entrada alcista, como estamos en un punto dual, esto está rangueando claramente, o sea, se está moviendo en esta zona, abre un poquito, pero es un rango, o sea, puede haber rangos que vayan abriendo un poco, puede haber rangos que vayan cerrando, o puede haber rangos totalmente horizontales. En todos los casos, pues los trabajamos igual, que es operando en extremos. Si este es uno de los que va abriendo, pues como ahora sería un extremo, tomamos la entrada. Aquí pues no hace falta ni trazar Fibo, pero os lo trazo. Los que ya tenéis el ojo un poco entrenado y ya lleváis tiempo siguiéndome, pues veréis que está entre el 5 y el 50 sin siquiera poner el Fibonacci. Y vamos a poner la entrada de compra. Esta sería un poquito justa, entonces podemos poner extremo, si no acabaremos en cuerpo. Poner extremo me permite pues posicionar el doble aquí. Está claro que a cuerpo no puedo ir, tenemos que ir a extremo porque si no el stop quedaría todavía más cerca de lo que está. Aún así es bastante cerca, porque si os fijáis, a mí no me gusta que el nivel de mover a empate y el de cerrar estén tan cerca, y si os fijáis el de mover a empate está aquí y el de cerrar está aquí mismo, pero bueno, de momento no respeta, sigue respetando en zona negativa, ahora ya en zona positiva, y vamos a aguantar. Aquí podemos mover como mínimo al extremo, y ya si para mover a empate ya debería superar este alto, que eso sería un TP, por tanto de momento, vale, ha sido un TP, no hemos tenido que asumir esta pequeña pérdida, porque finalmente ha sido un take profit. Y bien, vamos a apuntar que son 1023 en este caso. Muy bien, hemos tenido un break-even y 2 TPs. Entonces, aquí en los directos estoy trabajando yo, pero ya sabéis que en la academia, que en códigotrading.com/academia, están las formaciones Pro, Elite y VIP, donde podéis coger el control vosotros. En ese caso, en las formaciones Pro, Elite y VIP, es totalmente práctico, es como un deporte para mí el trading. Entonces yo soy el entrenador, el mentor, decirle el nombre que queráis, y sois vosotros que cogéis el control de la plataforma. En las aulas de Pro y Elite, pues como son grupales, media horita cada alumno, en cada sesión trabajan 2 y vais rotando y pasando todos, pero todos los demás podéis participar, preguntar, cualquier cosa. Y después está lo que es código VIP, que también ya incluye, aparte de las grupales, aulas privadas, y ya sabéis. Y después, pues el que vaya muy pez y esté para empezar, tenéis código A, que es el curso de iniciación de 30 vídeos, y código B, que ya es por temas y hay más de 150 vídeos. Y finalmente la guía, que en la guía pues podéis formaros de forma gratuita. ¿Por dónde empezar? Pues primero código A, que son 30 vídeos, ahí ya hay mucha chicha, y si lo hacéis bien y hacéis los ejercicios, pues eso os tomará tiempo. Después ya os va diciendo por dónde seguir, ¿no? Listas como esta, que son 9 vídeos, 4 vídeos más, aquí el refuerzo ya por temas, si tenéis un tema que queréis reforzar, y finalmente pues si ya queréis pasar a las formaciones Pro, Elite y VIP. Así que aquí tenéis todo lo referente a la academia.
Mira, ahora ha habido la siguiente parte de Oliver. Dice que él más o menos inició el backtest en Timeframe H4, pero en 5 años backtesteados en un solo instrumento me da unos 580 eventos. Entonces, de 1000 eventos tenía la duda por ese detalle. Es lo que he comentado. O sea, en H4, si tú, por ejemplo, te da 580 eventos en 5 años, pues ponemos que en 10 años te da 1000, redondeando. 1000. Y esos son 1000 eventos en un par, que está bien a nivel de backtest en H4 tener esos 1000 eventos en un par. Pero si tú en H4 lógicamente no trabajarás solo un par, acabas trabajando por ejemplo 6 pares, pues ya estamos hablando de 6000 eventos. Si una vez tienes esos 6000 quieres llegar a 10000, pero en suma de todos los pares, puedes tirar un poquito más atrás y por ejemplo tener en lugar de 10 años llegar a 12, a 13 o a 15 para ya tener más data. Pero tienes que entender que al final es un poco absurdo ir muy atrás y es más importante pues centrarse sobre todo en el resultado de los últimos años. Los últimos 10 años es más que suficiente. O sea que Oliver, espero que haya quedado respondido. Saludos Richard. Richard es un alumno de los que está en la academia y colabora mucho y participa mucho en las aulas y me gusta pues los alumnos que realmente se dedican tan en serio al tema del trading y que se toman en serio las clases, porque al final no es solamente pagar la formación, hay una parte que pagando no se hace, que es el sacrificio y la dedicación por parte del alumno. Yo te puedo dar todas las herramientas, puedo darlo todo en las aulas, ayudarte en todo, resolverte las dudas, pero al final, si no hay un esfuerzo por parte del alumno, pues poco puedo hacer al final. Entonces, aquí tenemos este lado con fuerza, aquí sube lento, hay una pillada entre el 5 y el 50 y un cambio de color. Este lado es flojo, no tiene fuerza, pero no pasa nada. Así que vamos a tomar esta entrada bajista porque seguimos dentro del rango. Podríamos decir que es un tipo de rango que por arriba está plano y por abajo va abriendo. Pero ya veremos en qué se va convirtiendo. De momento me pongo en cualquier dirección porque no se ha decidido en una tendencia clara. El take profit pues lo podemos poner, a ver si con estos cuerpos es suficiente, porque es una trampa bastante grande. Ahora cuando ponga el stop lo veremos. Podemos ver que sí, que yendo ahí es suficiente para anclarme en este punto. Y aquí tenemos la entradita bajista en esta ocasión. Entonces voy a poner el nivel de gestión. Es bueno que ancléis justo encima porque hay imán. Si lo ancláis a ojo no os está anclando al pip. En cambio así veis me arrastra hasta el punto con un imán y me va mejor. Bien, de momento esto está tranquilo. Para mover a empate es un poco sucio aún. Por aquí al menos me voy a extremo. ¿De acuerdo? Es lo mínimo, pues ir al extremo. Vale, aquí hay otra entrada de trampa, si os fijáis, que sé que os cuesta mucho ver una entrada cuando estáis en otra. Es como que en ese momento se os nubla todo y no os fijáis pues en las nuevas entradas que pueda haber. Aquí es una segunda trampa, pero no la vamos a tomar. Lógicamente estamos dentro de esta. Podría haber una estrategia donde se multiplica, pero siempre con un límite. Es decir, mira, máximo 2 entradas simultáneas o que sea. En este caso vamos solo a por una y vamos a ver si no nos hace saltar el stop. De momento aguanta. Ahora TP, este giro aquí que casi era un martillo me asustó, pero a continuación nos dio el take profit. Así que nada grave, estamos en 1032, estamos trabajando con 1000. En el último directo trabajamos con 100, ahora con 1000 creo que iré subiendo. Próximo directo 10.000,
a 100.000 y así vamos viendo cómo cambia tanto el beneficio, porque al final el otro día estamos ganando en cada TP 1 euro, ahora estamos ganando sobre 10, 11, 12 euros. Si pasamos a 10.000 estaremos ganando pues sobre 100. Y claro, todo cambia mucho. ¿Hay imán en las líneas del MetaTrader 4? Sí, o sea, esto es Forex Tester, ya sabéis, es la plataforma que utilizamos para simulación y backtest. Y Forex Tester 4 tiene el imán y MetaTrader 4 también. Lo único que tienes que mirar si está bien configurado, porque a veces se tiene que configurar que haya pues el imán. Saúl sigue con el tema de invertir en mí si pudiera crearme un Darwinex. Entonces el tema este es muy delicado. Yo estoy en España, en la regulación europea, y si yo me creo una cuenta en Darwinex, creo que no la puedo estar promocionando ni utilizando el nombre, código trading y todo eso. Tendría que mirarlo más profundamente, pero en principio la regulación no permite. Así que voy a continuar. Aquí tenemos pues una posible entrada alcista. Cae un poco en el medio, es el punto que podría no gustarme tanto, pero por otro lado vemos que aquí también se está quedando más bajo, o sea, este alto hace un alto más bajo, otro alto más bajo, por aquí también pues rompió más abajo. Entonces, bueno, es una tendencia, o sea, es un rango. Está bien que haya salido este rango, es un momento complicado de operar, porque muchas veces pues justo pillamos tendencias, y de toda esta zona pues estaríamos bastante en el medio, pero lo vamos a tomar, porque es muy nítido, es una trampa bastante limpia, con fuerza, de un tamaño ya más aceptable, no como esta pequeñita primera, ya son trampas como esta ya. Las otras ya son más que la primera. Hemos salido en break-even porque, claro, trampas tan pequeñas te dan poco margen. Vamos a tomarla, va. Que ya llevamos pues 4 y esta será la quinta entrada. Take profit, pues pruebo en los cuerpos. Siempre primero intento los cuerpos. A ver si me permite pues ponerme bien. Mira, aquí hay un pivot menor, muy pequeñito, este puntito, y me anclo allí. Y ahora vamos a ver, espérate, pongo el nivel de gestión, de momento se dispara en la dirección que nos interesa. Aquí pues podemos mover a extremo y ya está, no ha hecho falta ni mover a empate porque se disparó en nuestra dirección, llegando pues a 142 euros. Vamos a ver, otra entrada, ahora en la zona alta del rango. Ya veis que es un rango un poco sucio, lo único que no podemos decir que esto es tendencia. O sea, esto está moviéndose desde este punto en que en estas zonas nos interesa vender y en estas zonas de aquí nos interesa comprar. Vender, comprar. Y es lo que estamos haciendo. Entonces vamos también a tomar esta entrada ahora en venta. Es un poco esquizofrénico lo de hoy porque compra, venta, compra, venta, compra, venta, pero es interesante porque pocas veces en directo nos hemos encontrado escenarios de este estilo. Entonces son interesantes de ver. Por aquí podríamos ir, pero necesito apiñar porque no tengo suficiente. Podemos ir a este pivot con el stop el doble de lejos, que vendría a ser por aquí. Es un stop bastante holgado que nos deja trabajar tranquilos. Pongo el nivel de gestión, no me lo ha anclado, ahora sí. Y vamos a ver qué sucede. Vamos avanzando, de momento está sucio. Ahí se nos va en contra, pero nos respeta. No nos podemos asustar mucho. Ahí ha hecho un mechazo en nuestra contra, pero
de momento no nos asustamos en exceso. Aquí me ha dado un bajo más bajo que este bajo después de esta trampa. Yo movería a extremo de trampa. Si os fijáis, he movido el stop a extremo de esta trampa, no a este mechazo. Con eso ya cubro que no se me vaya pues otra vez en mi contra. Y aquí ya me cierra este cuerpo por aquí. A ver, también tenemos que tener en cuenta esta trampa, que ha hecho la trampa en la que hemos entrado, os podéis acordar que es esta de aquí, y a continuación ha hecho una nueva trampa, que es esta de aquí. Entonces, bien, vamos a ver qué sucede. Mira, yo me iría a empate, porque ahora mismo me está dando otra trampa. Y no es una trampa la que hemos tomado primera, esta de aquí, que se haya disparado directo. Entonces no es tan agradable, por lo tanto la cerramos en empate, no la cerramos, la ponemos en empate ya para que se decida entre stop o TP. Y también vemos que se está formando un poquito de rango alcista ya, con este pico, este pico, este pico y estos altos cada vez más altos. Si se confirma, pues podría empezar a ser algo alcista, pero ya os digo que es un rango que ahora lo podríamos actualizar así, pero tampoco es una tendencia, ¿eh? Simplemente que la horizontalidad la perdió un poco y ahora está en ese ranguito alcista. Entonces, claro, entrar en esta trampa sabiendo que esto lo tenemos en empate estaría bien, porque si nos falla una, pues nos puede ir la otra. Como el rango lo hemos actualizado, estaríamos en una zona para comprar y vamos a poner en estos cuerpos el TP y el stop loss vendría aquí abajo. Ahora os podéis liar un montón, porque hay dos operaciones vivas a la vez, pero una no puede perder nada, porque está en break-even, que es la primera bajista, y la otra, pues podríamos tener un beneficio o una pérdida. Tenemos que poner el nuevo nivel de gestión, elimino lo antiguo, porque ahora la única trampa que se tiene que gestionar es la nueva. Olvidaros de esto de aquí y de este take profit, que esto es la antigua operación, que o se irá break even y no perdemos nada o ganaremos. Pero ahora nos centramos en la nueva porque ese es como si no existiera, porque ya no podemos perder. Entonces aquí me respeta y vuelve a dar entrada alcista en la misma trampa. Mira, la misma vela que nos saca en break even una operación nos saca en TP la otra. Entonces aquí podría apuntar, para que quede claro que he hecho 6 operaciones, que una simplemente se mantiene en 1042 y la otra pasamos a 1052. Así queda claro que ha habido un break-even y un TP. Sé que esto os ha podido hacer perder un poco, pero ahí lo dejamos, o sea, no dejamos el directo, lo que quiero decir, ahí dejamos la doble operación. Si vais muy perdidos, ya sabéis que os recomiendo el curso Código A de iniciación, empezáis por ahí, porque yo sé que estos directos os podéis perder un poco, ya son cosas un poco más avanzadas. Orlando dice, por favor explica o argumente el por qué este último TP gracias de antemano, o sea, por qué he puesto el TP en el punto que lo he puesto. O sea, yo me he ido a los cuerpos, la trampa es esta de aquí, ¿de acuerdo? Y yo, en lugar de poner el TP en el extremo, ya sabéis que me gusta ir a cuerpos. Y si son trampas muy grandes, incluso podría ir antes. Pero esta, la holgura que me daba era interesante con ir a cuerpos. No era necesario pedirle menos ni más, porque me quedaba el stop encajado aquí muy bien. Y ese es el motivo por el que tenía el take profit en el extremo por cuerpos, no extremo de mecha. ¿De acuerdo? Así ha sido esta entrada. Entonces, a ver qué más comentáis.
DJ Max dice: hola Dave, tengo una pregunta con respecto a la trampa de libra dólar de esta semana. No llegó a TP y el viernes tenía de moverla a empate, pero ya cierra el mercado. ¿Recomiendas cerrar en pérdida? Pues es que eso, más que yo recomendarte, depende de la estrategia. Yo normalmente, si no hay algo extraordinario en fin de semana que pueda afectar una de las divisas del par, lo dejo abierto en fin de semana. Pero puede ser que según qué estrategia, por ejemplo tengo la de libra dólar y euro dólar, donde solo opero esos dos pares y en fin de semana cierro, que ahí pues sí que cerraría, pero después lo normal que tengo la otra estrategia similar pero ya más agresiva es con 6 pares y sin cerrar en fin de semana. Walter me dice: ¿cuál es la operativa que realizas? Pues todas. O sea, al final es interesante diversificar, tener varias cuentas y no casarse solo pues con una estrategia y una cuenta. Entonces es interesante tener más de una cuenta, que una, por ejemplo, puede ser la misma estrategia en diario, otra puede ser en H4, otra en M15, cosas que sean fáciles de compaginar. O incluso puede haber cuentas que lo que cambian son los pares, que en una trabajas unos pares, en otra otros, pero es interesante pues manejar 2, 3, 4 cuentas, pero eso ya cuando vas avanzado. Al principio es mejor simplificar, intentar tener consistencia en un solo par y ir poquito a poco, sin prisas. Claudio dice: cuando dices trampa grande, grande con respecto al precio, ¿o qué podría explicar en el gráfico? No, o sea, la trampa grande es precio y tiempo. Ya sabéis que en el gráfico pues está graficado de la siguiente manera. Aquí tenemos el precio, que es la parte de altura, y después en esta horizontal tenemos el tiempo. Entonces, en este caso, cada velita de estas que veis son 4 horas. Y el precio, pues que se mueve por pips. Y cada vez que baja, cae pips. Y cada vez que sube, sube X pips. Entonces, tengo en cuenta las dos cosas. Pero es algo visual. Y algo como que esta trampa es pequeña. Y una de las pistas es pues que el TP no puede ir ni al extremo, ya hemos tenido que buscar puntos más alejados para posicionar bien el stop. Y después pues podemos ver que la más grande es esta, y las otras pues esto para mí es mediano, son trampas más o menos medianas, pero todo viene con mucha relatividad en el trading. ¿Por qué? Porque si hago así, ahora parecen grandes. ¿Por qué? Porque se adapta el gráfico a las velas que hay. Como hay este mechazo y toda esta caída, aquí esto parece muy pequeño. A la que amplío el zoom, se ve todo mucho más grande y parecen trampas más grandes. Entonces, el tema del tamaño siempre es comparando entre las otras trampas y lo que hay. Por lo tanto, sería una parte poco cuantitativa, difícil de cuantificar, porque viene a ser un poco relativo, dependiendo de la gráfica en la que estás, del par en el que estás, de la temporalidad en la que estás. Dependiendo del trader puede ver una de grande, otra pequeña, otra mediana. Entonces sería una parte bastante relativa. Mira, DJ Max dice que él ya empezó el curso Código A para principiantes. Muy bien, ya sabéis que el curso Código A es este de aquí, que es códigotrading.com barra código A. O sea, código guión A. Pero lo mejor es que vayáis a códigotrading.com barra academia y aquí lo tenéis. Os dejo el link en el chat en directo de la academia, donde podéis tomar el curso de iniciación. Las dos primeras lecciones son totalmente libres. A partir de la 3 se pide registro. Es gratis, pero pide registro. Entonces, simplemente pues si vamos a empezar código A, aquí podemos ver lección 1, taca atrás. Podemos pasar a la lección 2, pero ya si voy a la lección 3,
veréis que al llegar a este punto dice el contenido gratuito para usuarios registrados. O sea, es gratis, pero sí tiene que estar registrado. Y aquí, si ya tienes un registro, inicia sesión o te registras. ¿De acuerdo? Así que espero que os haya quedado todo claro y os haya gustado la operativa en el par euro-yen en H4, que es lo que hemos hecho hoy. Ha sido un sábado un poco especial, no quería eliminar el directo, pero me era un poco complicado hacerlo, entonces lo he hecho 2 horas antes y un poco cortito. Llevamos pues unos 40 minutos y me tengo ya que ir, pero no quería romper la rutina, aunque pues sea un sábado de menos tiempo y en una hora un poco diferente, pero ya la gente que estáis acostumbrados a asistir, pues que estuvierais. Entonces saludos a todos, sé que me he dejado un montón de preguntas, pero me es imposible, y entonces pues saludos a los que no he podido contestar, como Horacio, a Claudio, Walter, Orlando, Luis, Saúl, Oliver, a Richard, que es uno de los alumnos de la academia, Carmiña, y bueno, a Luis, que ya había dicho, Dual, Gladys, todos. Sé que muchos habéis hecho preguntas y no os he podido atender a todos. Entonces, si vais preguntando, siempre habrá algún directo que acabaréis teniendo la suerte de que enganche pues vuestra pregunta. Y espero que os haya gustado el directo de este sábado y estar al caso pues de que la próxima semana seguirá habiendo contenidos. Muchas gracias, si te ha gustado dale a suscribir y también a la campanita, sobre todo para que te pueda avisar YouTube de los directos. Y no te olvides de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.